pasado, tiempos de cambio. Es un libro que lo escribí durante la pandemia, con las ventajas y desventajas que eso implica. Ventajas porque tenía mucho tiempo para hacerlo y la posibilidad de concentrarme en qué es lo que quería hacer con el libro. Desventajas porque el acceso a las fuentes no era tan fluido. Podía hablar con algunos por teléfono, por Zoom, pero no es lo mismo que reunirse en un café y a calzón quitado poder hablar más francamente. El libro, lo que, como dice un poco el título, lo que elabora es una hipótesis obviamente discutible. No pretendo establecer ninguna verdad dogmática ni nada, es una manera que interpreto yo que están ocurriendo los hechos, que es como si estudiáramos un libro de historia y se terminó un capítulo y empieza uno nuevo, es una nueva época. El capítulo que se terminó es no el fin del periodo de gobierno frentista, es más que eso, es el fin de un periodo que empezó en el año 82-85, por decir algo así, cuando vuelve la democracia, y a mi entender termina en los 2019. Termina porque los últimos líderes de todo ese proceso de gobiernos democráticos que hubo desde el 85 hasta ahora, o algunos se han muerto o algunos se están yendo, se están retirando. Y con ellos se está retirando todo un estilo de hacer política, que hace que para una generación, la mía, sea a veces difícil entender lo que está pasando, pero es lo que está pasando, es una nueva generación que tiene otros códigos, otros lenguajes, otras maneras de hacer política. De alguna manera, yo digo, los que se van son aquellos líderes renacentistas eruditos, y uno piensa, quizás el más emblemático, pero no es el único, ¿no? Ese, cada vez que habla con gestos y eso, Sanguinetti, ¿no? Ese es una enciclopedia abierta y habla de todo, pero no es el único. Lacalle era también una persona muy formada en muchas cosas, Valle también, de una manera distinta, pero también Vázquez en esa cosa del médico científico y un médico muy reconocido en su profesión, ¿no? Es decir, era gente que calaba hondo y que congeniaba con una generación que fue esa. Y esa gente se está yendo. No deja de ser emblemático, por ejemplo, que termina ese periodo con la elección de 2019, se entrega la banda presidencial y a los pocos meses muere una de las grandes figuras de la etapa anterior, que era Tabaré Vázquez. Danilo Astori casi no se lo escucha. Lacalle se llamó a silencio, o su hijo lo llamó a silencio, pero de alguna manera entendió que tenía que dejar el escenario, ¿no? Y el único que hace un poco de ruido, los únicos que hacen un poco de ruido son Mujica, al que no se le presta la misma atención que antes, y Sanguinetti, que lo que quiere es terminar de dejar armado un poco este tema de la coalición nueva, pero para que otros sigan. Hay un cambio de generación en todos los partidos, es un proceso que está ocurriendo en todos los partidos, y está ocurriendo de forma diferente en todos los partidos, no son similares los procesos, están pasando pero no del mismo modo, aunque quizás terminen más o menos acomodándose a una nueva manera de hacer las cosas. Quizás porque es el que estaba en el llano hace más tiempo, el que tomó la punta en este proceso de cambio es el Partido Nacional. Y el que quedó más rezagado, porque fue el último que estuvo en el gobierno, porque además llegó hasta el final del gobierno con esos famosos 3 líderes, ¿no? Mujica, Astori, Vázquez, se van con el fin del gobierno, porque 15 años de gobierno a cualquier partido implica un desgaste y exige ir al llano,
y así como le pasó al Partido Nacional y todavía le está pasando al Partido Colorado, tiene que procesar sus reajustes. Pero le está pasando a los tres de manera no sincronizada, pero le está pasando a los tres. Y quizás el que parece que se adelanta es el Partido Nacional, que además encontró un líder, que es la figura de quien es hoy el presidente, Luis Lacalle Pou, que notoriamente muestra determinadas maneras de hacer política que no son las habituales, pero que generan respuestas, que generan empatía en mucha gente y que, bueno, de alguna manera está removiendo el avispero. Una de las cosas que trae este nuevo estilo, y yo ahí cito siempre, más que cito, adapto, digamos, aquella famosa frase de Ortega y Gasset que decía, a las cosas. ¿No? Y si uno escucha un poco en varios lugares, no en todos, pero en varios lugares, lo que está pasando, una conferencia de prensa de Lacalle Pou, una conferencia de prensa de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, algunos ministros, no todos, pero algunos ministros del gobierno, están, es decir, no son grandes oradores, están hablando concretamente de los temas que les interesan, y están buscando soluciones correctas o incorrectas a los temas que se tienen que sacar. Entonces ese estilo es muy distinto. Y vuelvo a la imagen, ¿no?, de Sanguinetti, Lacalle Valle, ¿no? Esa cosa pasó, cambió. Que incluso digo que si bien las posturas políticas e ideológicas son muy distintas en el caso, por ejemplo, del intendente Canelones, Yamandu Orsi, y del presidente Lacalle, de alguna manera están usando un mismo manual de cómo llegar a la gente. No de las posturas, pero de cómo llegar a la gente. De cómo ejercer ciertas empatías, de cómo entender un poco qué es lo que le preocupa a la gente en su vida cotidiana, no en los grandes temas, en los chicos. Y si uno mira, sí, obviamente son partidos distintos, son propuestas políticas distintas, pero hay una manera parecida de llegar, ¿no?, de llegar a la gente. En el caso de Carolina Cose, no diría que tiene la misma empatía, no creo que es una figura política que se destaque por su simpatía, pero sí tiene esa cosa ejecutiva, esa cosa pragmática, esa cosa de si yo tengo que arreglar con el ministro de Transporte para tomar determinadas medidas, yo me reúno con él y hago una conferencia de prensa en conjunto, aunque sea de otro partido. ¿No? Hay una cosa, no tiene la simpatía, pero sí tiene la cosa ejecutiva, que para mí es parte del gran cambio. El Partido Colorado, lo analizo en el libro, viene muy rezagado. Viene muy rezagado, pese a que hace unos años que está en el llano. Tuvo la ilusión de haber encontrado su propia versión de Lacalle Pou, con tal. Creyó que ahora sí tenemos nuestra propia versión y con esto podemos competir. Y bueno, ya sabemos, yo lo explico en el libro bastante extensamente, de todo lo que pasó. Creo que hubo varios errores ahí. Talvi no era el equivalente a una Lacalle Pou, ni a un Yamandu Orsi, ni a ninguno de esos. No entendió algunos procesos que se estaban dando, el proceso de fortalecer una eventual coalición multicolor, no la entendió. Por eso, cuando llega la elección, es decir, si bien en un momento se llegó a pensar que podría hasta llegar a ganarle a Lacalle, había esa sensación, y sin embargo, cuando se recuentan los votos, el Partido Colorado saca casi los mismos votos que en las anteriores elecciones, o sea, no remontó. Y después, bueno, todo lo que pasa hasta que renuncia, donde de alguna manera admite una cosa que muchos, yo lo he tratado y lo conozco, y era un poco, vi temor, una persona de mucho nivel académico,
un investigador en temas económicos, el estilo político no siempre funciona. Y él termina y se va diciendo, esto no es para mí. Y evidentemente no era para él. Pero, ¿qué pasa? Deja el Partido Colorado en el punto cero de vuelta. Hay que empezar a buscar otra vez liderazgo. Yo creo que los hay, los señalo en el libro. Son muy jóvenes y muy inexperientes. No sé si les da tiempo para de acá a 3 años pasar a primera fila. Pero bueno, en algún momento tienen que arrancar. Y vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, el otro fenómeno es el surgimiento del Cabildo Abierto. Cuando yo presenté el libro el año pasado en Montevideo, pedí a 2 personas que lo presentaran. Una era Romina Andreoli, la periodista, algunos quizás la conocen del programa Perspectiva, ahora creo que está también en un espacio en Canal 10. Y el otro era Martín Aguirre, el director periodístico del diario El País. Martín Aguirre me reprochó, amablemente se entiende, que yo no le había dado mucha importancia o mucho destaque o espacio a Cabildo Abierto. Y creo que tiene razón. Y tiene razón por una razón también, porque no sé. Es difícil escribir de lo que uno no sabe. Y el Cabildo Abierto creo que estamos todos tratando de ver qué es, hacia dónde va y qué perspectivas de futuro tiene. Hay una cosa que suele pasar acá y en muchos lugares del mundo, que ese pequeño partido que viene a terciar a veces dura una elección y se va. No estoy seguro que esto vaya a pasar pasó con el Partido de la Gente de Novi, ¿no? Hizo mucho ruido en un momento y desapareció. No estoy seguro que esto vaya a pasar con Cabildo Abierto, pero una vez escuchaba a un politólogo amigo en televisión diciendo: Cabildo Abierto tiene tantas agendas políticas como personas tiene Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, hay un poco un caos o un desorden de temas en Cabildo Abierto. Sí tiene una figura al frente que se hace notar, que es Guido Vanini. Mucha gente tiene esa imagen de, bueno, lo que tenemos acá es un militar puesto a político, pero viene de una familia con mucha historia política. Y cuando uno lo ve actuar y lo ve moverse, tiene olfato político. El tema es si Cabildo Abierto es él y los demás van atrás, y si él un día decide retirarse, se desinfla, si él logra darle cohesión a eso, es decir, por algo nadie tiene muy claro lo que va a pasar, y el reproche que me hacía Martín Aguirre sí estaba justificado, porque yo creo que si yo le hubiera pedido a Martín Aguirre si explicarle tú, hubiera estado la misma que yo. Es la parte más complicada de todos estos cambios que se han venido. También analizo en muy pocos párrafos otros supuestos cambios generacionales, políticos jóvenes que aparecieron. Me da la impresión de que ya desaparecieron, pese a que están en el Senado, como fue todo el fenómeno Sartori. Creció muy rápido y se desinfló muy rápido, y yo sutilmente en algún momento digo que me hacía acordar a aquellos candidatos que salían a decir, había uno muy famoso, que salía a decir que había que hacer las calles embajadas y poner porque realmente decía, hay que crear empleo, voy a crear empleo, voy a hacer, sí, pero ¿cómo? Era muy una conversación política que podemos tener cualquiera de nosotros en una rueda de café. Pero de ahí para más, el otro tema que me planteo en el libro es el surgimiento de la coalición, ¿no? La coalición multicolor, o como algunos ahora la llaman, la coalición republicana. ¿Es una coalición para perdurar, sí o no? Yo creo que todavía no hay una respuesta clara, pero hay sí un dato cierto.
Si no perdura, el próximo gobierno no lo gana. Ninguno. El que se va no va a ganar y va a hacer que pierdan los demás. Eso está claro. Entonces, de alguna manera, quieran o no quieran, están obligados a perdurar. Eso me parece que es muy definitivo. Lo que sí queda en evidencia es que así como fue el partido que sacó delantera dentro de los miembros de la coalición del Partido Nacional, al tener de presidente a su líder y tener a un gabinete mayoritariamente de su partido, eso genera a veces algunos resquemores. Pero las cuentas son esas. El gabinete se reparte en función de los votos que tiene cada parte. De todas formas, yo en el libro sí digo que la calle quizás, yo creo que hay dos figuras políticas que entendieron que era necesaria una coalición y que había que fortalecerla y jugar con ella. Una es la calle y la otra Sanguinetti. No todo el Partido Colorado, pero sí Sanguinetti. Tal y como dije recién, no estoy seguro que lo entendió. Y Sanguinetti y la calle lo entendió hasta tal punto que, si bien se cuidó que los principales ministerios sean gente de su partido y además gente de su confianza, Arbeleche, el canciller mismo, que no fue originalmente, el Ministerio de Educación y Cultura, en fin, trató de ahí de que de su equipo estuviera, también dio algún cargo más allá de los votos sostenidos, como señal de que la coalición tiene que perdurar. Es el caso del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Si uno mira la cantidad de votos que sacó el partido, no tendría que estar en el gabinete. Pero de alguna manera las señales no importan, lo que importa es que el socio de la coalición tiene que haber uno de ellos. Entonces esa es la pregunta. ¿Perdurará? A veces uno ve señales y dice, esto no va a durar, pero están obligados. Y yo creo que esa obligación eventualmente va a hacer que la coalición perdure y que eventualmente lo que termine habiendo en las próximas elecciones no sea un bipartidismo, pero sí un bicoalicionismo, ¿no? Dos grandes coaliciones. El Frente prefiere decir no que es una coalición de partidos, sino que es un partido de coaliciones, ¿no? Y este sí es una coalición mucho más flexible. Ciertamente, para perdurar, la coalición va a tener un tironeo muy grande entre la necesidad de ser flexibles y la necesidad de ser disciplinados, ¿no? Y esa tensión va a estar muy presente en los 2 años, 3 años que faltan y en la campaña, porque claro, cada partido quiere mantener y hacer valer su propio perfil. Además es una coalición que ideológicamente abarca un abanico bastante grande. El Frente también, ¿no? Una vez se olvida de eso, pero el Frente también abarca un abanico bastante amplio en cuanto a posiciones de centro izquierda a izquierda, y acá sería de centro derecha a derecha, ¿no? Y bueno, es decir, esas tensiones van a existir. Por mucho tiempo va a haber que aceptarlas, porque todavía son partidos muy fuertes en identidad, no en voto. Y el Partido Colorado es clarísimo. Hace varias elecciones que no pasa el 12%, pero tiene una historia, tiene una tradición, tiene una cultura y una identidad muy fuerte, y no va a ceder eso. Y en algún momento en el libro digo, bueno, lo que va a terminar pasando es que las elecciones internas para la coalición va a ser el momento en que cada uno marca su candidato, a ver cuál llega a ser el candidato por la coalición.
la primera vuelta es las elecciones internas de la coalición, ¿no? Va a ser ahí. Y además, bueno,